Muy buenas noches. Un tribunal colegiado ordenó reponer la sentencia contra Mario Aburto Martínez por el homicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994. Deberá ser juzgado de acuerdo al Código Penal de Baja California en lugar del federal, como ocurrió hace casi 30 años. Pena máxima en la ley local para crímenes de este tipo, por lo que podría quedar libre en marzo o antes. Hasta hace unos meses, Aburto decía ser una víctima, aunque la resolución no niega su culpabilidad. Mario Aburto es inocente, ¿verdad? Entonces también fue víctima, así como la familia Colosio, y que fue un chivo expiatorio de ese caso, y que en realidad soy inocente. Y sobre todo, que no vuelva a suceder un caso similar aquí en México ni en ninguna parte del mundo. La resolución del tribunal colegiado invalida la sentencia de 45 años de cárcel que Aburto recibió en 1994 por el magnicidio de Colosio, ocurrido en Tijuana, Baja California, durante un mitin de la campaña presidencial. El fallo establece que la sentencia debe reponerse y adecuarse al delito de homicidio contenido en el Código Penal del Estado de Baja California, donde la pena va de 16 a 30 años de cárcel. El caso de Mario Aburto fue revisado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la actual administración. Se lo asignaron al abogado Jesús González Schmal, cuando presentó una queja acusando tortura en su contra. En marzo del año pasado conversé con él. Me dijo que desde agosto de 1994 Aburto había presentado una denuncia al respecto. Dijo que en su primera declaración no tenía defensor y por lo mismo no debía ser válida, que fue torturado y sometido desde su detención en Lomas Taurinas. También me habló de lo que hoy sí se resolvió a su favor, que el delito del que fue sentenciado era competencia del fuero común en Baja California y no del fuero federal. La resolución judicial de hoy no abordó la supuesta tortura de la que Aburto dice ser víctima, misma que fue rechazada en la última investigación de la oficina que examinó el caso décadas atrás en la Procuraduría General de la República. En documentos a los que Milenio tuvo acceso en marzo del año pasado, se indica que Aburto cayó en incongruencias al denunciar tortura por intoxicación y malos tratos al ser sacado de la delegación estatal. Primero dijo que estaba esposado y amarrado, pero no describió los supuestos métodos de tortura. 2 años después, en 1996, agregó que le provocaron asfixia y lo golpearon sin dejarle marcas. En 1998 se descartó que haya sido víctima de tortura tras realizarle exámenes de criminalística y medicina forense. Y con pruebas técnicas y científicas se determinó que Aburto fue quien disparó en 2 ocasiones contra Luis Donaldo Colosio. Para comprender mejor lo que hoy resolvió este tribunal colegiado a favor de Mario Aburto, saludo al abogado Jesús González Schmal. Muy buenas noches, abogado. Buenas noches, Alejandro. Bien, lo que resuelve entonces es reponer la sentencia, ¿correcto? En efecto, le ordena al juez unitario rescatar su jurisdicción, su competencia jurisdiccional, en el sentido de que el juez local, el de Baja California, debió haber sido el que determinara, resolviera y sentenciara respecto de un homicidio, porque se trataba justamente de un delito del orden común. Y en cambio, la atracción que hizo inmediata la Procuraduría Federal aquel entonces, no solo se asumió a sí misma la investigación del Ministerio Público, sino también la sometió la jurisdiccional de aplicar la ley federal en vez de la ley local. Hoy esta resolución de amparo obliga al juez unitario a retraerse para volver al momento de la sentencia y modificarla en el sentido de la penalidad que impone a un homicidio calificado el Código Penal del Estado de Baja California y no el Código Penal Federal. Sí, por lo que dice... Perdón. Por lo que dice... Ciertamente... Adelante, perdón. Sí, perdón. Esto que ciertamente va a beneficiar a Mario Aburto, en el sentido de que aplicándosele la ley local de Baja California, exacto, ha cumplido ya prácticamente la máxima penalidad que entonces establecía para este tipo de delitos. Pero no entra al fondo. Aquí elude el juez de distrito, más bien un colegiado de 3 magistrados, entrar al fondo del asunto y aplicar el principio de que incluso
se atribuye a Saldívar en la Suprema Corte de Justicia del efecto corruptor del proceso. Es decir, cuando un proceso como el que les instauraron a Mario Aburto se inicia con una violación a sus derechos a la debida defensa, cuando no es asistido por un abogado ni de oficio ni privado en la primera declaración y se le somete después a una tortura, es evidente que esto invalida, conforme a la ley de la persecución a la tortura, todo el proceso y debe declarársele inocente. Pero en fin, es de alguna manera un camino a la justicia. ¿Sí? Bien, sí, justo le iba a preguntar al respecto. Entonces, ¿sí lo ven como un beneficio y esperan que le beneficie? ¿Podría entonces, al momento de volver a ser sentenciado y ser liberado antes de marzo, es decir, antes de que se cumplan esos 30 años, que es la pena máxima del Código de Baja California? En efecto, estaría en ese límite que sería el 24 de marzo. Sí. Hay que revisar si hay algunas reducciones de penalidad por los servicios que él ha prestado, por el comportamiento. Hay algunos beneficios. Ahora, lo que debemos considerar es que también está instaurado por la parte de la Defensoría Pública Federal un amparo indirecto contra la tortura, que no se ha resuelto. Bueno, más bien se resolvió otorgándole a Mario Aburto el amparo, pero ofreciéndole a la Fiscalía General de la República 6 meses para incoar una nueva investigación a la denuncia que él hizo en octubre de 1994, es decir, con 30 años de retroactivos hacer una investigación, lo cual no va a resultar de ninguna manera modificatoria de lo central. Bien. Y entonces pudiera ser que ya acreditar la tortura también mereciera la aplicación de la justicia por esa razón causal. Bien, por lo que hoy se resuelve y como usted ya me dijo, no se entró en el fondo, es decir, no se ha acreditado esa tortura y tampoco se niega la culpabilidad. Se tendría que revisar el fondo del asunto en ambos casos, ¿no? Determinar si es o no inocente por ese efecto corruptor del que usted me señala en caso de que se acreditara la tortura, cosa que parece complicado acreditar a 30 años de la detención. Bueno, nosotros aportamos, y la Defensoría Pública, nada menos que el protocolo de Estambul, un estudio hecho por expertos en cuanto a que prueban, y es el procedimiento internacional reconocido en la Convención Internacional de Derecho, que es el mecanismo, el medio de prueba que puede acreditar que hubo tortura desde la aprehensión ese día de los hechos. Bien, ¿usted o alguien de los que tienen contacto legal con él han podido hablar durante el día después de esta resolución que lo beneficia? Efectivamente, ayer tuve yo una conferencia telefónica con Mario Aburto en el penal, está recluido en el penal de Ocampo, Guanajuato, y ya le enteré de este resultado. Y también con la familia he estado en contacto, ya tienen también el texto de la resolución y claro, están satisfechos y qué bueno que va a salir liberado, pero también es cierto que deben reivindicar, y ellos quieren reivindicar su nombre para que la sentencia hable de su inocencia, no solo de que se le facilita por un principio que se dice el mayor beneficio para el quejoso. En eso se escudó los jueces los magistrados, para mandarlo al fuero local para reducirle la durabilidad de la prisión y sacarlo en libertad. Pero bien debieron haber ido al fondo y con mayor rigor y con un sentido más protector de derechos humanos verdaderamente aplicable, liberarlo porque es inocente de los hechos que se le atribuyen. Bien, le agradezco muchísimo, abogado, estamos pendientes. Gracias, buenas noches. Gracias al abogado Jesús González Schmal. Vamos a más información del día. En Chiapas, 4 de los 6 detenidos por el secuestro y asesinato de encuestadores de Morena fueron vinculados a proceso. Sin embargo, la Fiscalía informó que se les vinculó por robo con violencia agravado cometido el 2 de octubre, no por el caso de los encuestadores. Se les impuso prisión preventiva justificada y se dio un mes para la investigación complementaria. Hasta ahora, la Fiscalía Estatal no ha dado mayores detalles del caso. Esta tarde entrevisté a otro trabajador del Centro de Estudios y Estadísticas Sociales, el CEES, que ahora se conoce como Centro de Opinión Ciudadana COC,
de Morena, que hace las encuestas para Morena. Como lo hicimos con los dos anteriores trabajadores, verificamos su identidad, misma que reservamos por seguridad. Adrián Cid, el compañero que sigue desaparecido allí en Chiapas después de lo que ocurrió el fin de semana, donde lamentablemente dos fueron asesinados, junto con Adrián fueron secuestrados. Adrián sigue sin aparecer. Muchas gracias por preguntar. De hecho, ese es nuestro principal objetivo, encontrar a Adrián Cid. Hasta ahora la información sigue siendo la misma que han comunicado, 6 detenidos. Y no más allá de eso, ¿no? Mencionan que concuerdo con los protocolos, no dar más información que la Fiscalía tenga permitido. Sí. Seguimos igual. Hay quienes dicen que se había alertado de riesgos, que había ocurrido una agresión en Chiapas, en la zona, no en ese lugar preciso. ¿Consideran que se pudo haber evitado lo que ocurrió y actualmente sus compañeros estarían bien? Sí, definitivamente sí. En muchas ocasiones nosotros mencionamos qué es lo que sucede en el punto. Sí es cierto lo que menciona, por ejemplo, el presidente de Morena, que se tiene un protocolo. Sin embargo, las personas que nos han dirigido no siempre lo llevan a cabo, o inclusive nos llegan a presionar o a tensar acerca de que continuemos o que hagamos formas o que vayamos alrededor de la zona. No, esos protocolos no son totalmente de seguridad y nos han puesto en riesgo muchas ocasiones. Anterior a esta salida, en Chiapas, justamente como lo mencionaron anteriormente, levantaron a uno de nuestros compañeros, le dieron una golpiza y mencionaron que no nos querían ahí. Ok, y eso ocurrió hace apenas un mes, si no es... A lo mucho. Sí. Y no es ese municipio, pero sí es la zona. Sí. Ya. Sí, tengo entendido, en Chiapas. Bien, ¿han sido víctimas de otras agresiones en el país que muestren este riesgo latente? Michoacán, Guerrero, Zacatecas, León, Guanajuato, Guanajuato en general, ¿no? Silao también se ha convertido desde hace mucho tiempo en una problemática grave. Tamaulipas, por cierto, no se ha tocado desde hace muchísimo tiempo. Tengo entendido, por ejemplo, que Tamaulipas se combinaron las estrategias de encuesta y grupos locales de personas locales llegaron a encuestar. No solamente telefónicamente, desde antes a nosotros no nos mandaron, nos obligaron, excepto a un grupo de personas que fue a supervisar esos equipos de otras empresas. Sí. El gremio siempre ha sido inducido a ese tipo de inseguridades en todo el país. Sí. Desde que ocurrió lo de tus compañeros el fin de semana, ese proyecto quedó suspendido. Esas encuestas, entiendo que estaban encuestando además de Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Así es. Quedó interrumpido. ¿Ya les pagaron ese proyecto ustedes? No, todo proyecto se nos paga en cuanto termina. Y solamente es por el periodo, es decir, cuando no estamos en proyectos no tenemos ningún ingreso económico. Y justamente qué bueno que mencionas ese punto, porque me gustaría tocar un tema escabroso que el CES hace un tiempo, en afán de continuar con las peticiones de una mejora de trabajo, un trabajo digno, que tuviéramos seguridad. Yo considero nos engañó con un contrato en donde se mencionaba, el cual pues, lamentablemente muchos de los compañeros no lo leyeron. Y yo tuve problemáticas al solicitar el aviso de privacidad y otros elementos, por ejemplo, porque ese contrato lo único que beneficiaba era a la empresa, no nos daba ningún tipo de seguridad y por el contrario nos amedrentaba y nos amenazaba con que si dábamos alguna información, material digital o impreso a cualquier persona, cualquier institución o cualquier organismo, lo que fuera, íbamos a ser perseguidos de acuerdo a la ley de avisos de privacidad, por ejemplo, ¿no? De confidencializar. Sí. Exacto, tenían que guardar los datos de quienes están entrevistando, pero a ustedes como entrevistadores no les garantizaban la protección de sus datos. Ninguno, ni de nuestra integridad, ni física, ni emocional. ¿Eso decía el contrato? Que no, no, de hecho el contrato decía explícitamente, ustedes son prestadores de servicios no agregados al partido Morena y eso implica
lo que hemos estado mencionando, no somos militantes, somos trabajadores, pero no se nos ofreció ninguna seguridad. La Ley Federal del Trabajo no existe, en el CECI en muchas casas encuestadoras no existe. ¿Hace cuánto firmaron ese contrato? Eso tiene aproximadamente 3 meses. 3 meses apenas. Sí, es relativamente corto y yo creo que se avecinaba porque además los avisos de privacidad venían, pero no se nos eran dados ni forma impresa ni digital. El contrato, como te mencionaba cláusulas que no beneficiaban a ningún trabajador y sí mucho a la empresa CES. Que por cierto pertenece la empresa al partido. Los trabajadores de la empresa no son del partido, pero la empresa sí es parte del partido. Ivonne Cisneros comanda, ¿no?, la comisión de elecciones, de encuestas del partido, es parte de Morena. Sí, todo un equipo de comisionados. ¿Y hasta cuándo reanudarán las encuestas? ¿Se les ha pedido que ya empiecen? Sabemos que están en medio de un proceso interno, empezarán a encuestar en los 9 estados que tienen elección de gobernador. ¿Cuándo tendrían que reanudar y qué posición tienen ustedes? No hay ningún aviso, de hecho el paro no fue precisamente porque ellos lo mencionaron, excepto por los equipos de Chiapas, pero todos los demás lo hicimos de forma solidaria al suceso de sus compañeros, en paz descansen, y el que seguimos en búsqueda de Adrián Cid, ese es nuestro principal objetivo. No nos han mencionado nada, pero aunque lo mencionen no estaríamos dispuestos hasta que se encuentre principalmente nuestro amigo Adrián Cid y que haya condiciones de trabajo digno. Además de eso, pues bueno, no hay más que ahorita un poco de presión acerca de que los supervisores entreguen para poder cerrar el proyecto. Siempre se nos ha dicho que si no hay un cierre de proyecto, no se nos paga, ¿no?, cuando pues finalmente ya lo trabajamos. ¿Sí? ¿Y esas encuestas no tienen hasta ahorita un resultado? No, yo creo que quedaron inconclusos. Sí. Entonces, se suspendió esa realización por lo ocurrido. No ha habido nuevos proyectos, pero si los hubiera, ustedes no están dispuestos a salir a encuestar hasta que se sepa qué ha pasado con Adrián, que se encuentra. No hasta que se sepa, hasta que esté y nos lo encontremos vivo. Eso es lo principal, que lo encontremos vivo, que podamos tenerlo, escucharlo, abrazarlo otra vez. Sí. Y que se nos dé las condiciones de trabajo dignos. Digo, si están mayormente ligados al partido que está en el poder ahora, no veo por qué no se nos ofrezca lo que justamente se está trabajando de forma interna y en la legislación mexicana. ¿Tú conoces a Adrián? Sí, de forma directa. Directa. Entiendo que él llegó sin ningún problema, sin ninguna amenaza, que llegaron a dormir y que no tenían, digamos, ese día no hubo ninguna seña o señal de que les pudiera pasar algo. Es lo que se menciona, sin embargo, yo lo conozco, él era muy observador, objetivo. De hecho, él nos llegó a defender muchas ocasiones en otros estados con compañeros que tuvieron problemáticas y en alguna ocasión se mencionaba que las acciones no eran ni tan rápidas ni tan directas. Creo que debió haber algún mensaje, algo que él debió haber dicho. Yo creo que sí lo hubo. No sé si hay algún encubrimiento. Además, no voy a hacer ningún tipo de aseveración porque no me consta. ¿Él iba como supervisor? Sí. Él tendría que haber sido quien avisara si algo estaba ocurriendo aquí. Sí, en casos graves donde el supervisor no llega a contactarse, la oficina lo que sí había llegado a hacer es contactar a algún encuestador. Sí. Sabemos que esto no es exclusivo de Morena, sino que es un riesgo para todos los entrevistadores, encuestadores que están haciendo este tipo de ejercicios, sondeos y buscando la opinión pública. ¿Qué sería lo más necesario para que en todo este proceso, este año electoral, los estarán enviando constantemente a hacer encuestas, que no vuelva a pasar lo que pasó en Chiapas? Pues considero principalmente que las empresas tengan primeramente un trato humano y digno hacia sus trabajadores, como muchas empresas deberían de hacerlo, y en consecuencia también crear ciertos protocolos. Ya ha habido protocolos impresos y de algunas asociaciones, sin embargo no los llevan a cabo, ¿no? Tener conciencia, ¿no?, de que están, no son inexistentes, que sí sean completados y que yo sé, al final de cuentas a una empresa le impacta ciertos gastos, pero ahorrarse en hoteles o en ciertas cuestiones de seguridad que implica para los trabajadores, o decir ya tienes que regresar, yo creo que está mal. Te voy a comentar un suceso cuando sucedió lo de las elecciones en Coahuila.
hubo equipos que mencionaron que eso estaba mal y que iban a regresar por cuestiones de seguridad. Sí. A muchas de esas personas ya no se les llamó, al menos en los dos posteriores proyectos, pero los que nos quedamos muchas veces, yo, en mi caso, no se me dijo, no me dijo nadie, simplemente nos dejaron, estuvimos en Acuña, en Piedras Negras, y nos pidieron regresar a Torreón desde ahí, ¿no? Aproximadamente como 6, 7 de la noche. Muchos equipos llegaron 1, 3 de la mañana, el mío llegó a las 4:30, 5 de la mañana. Ese tipo de cuestiones. Sí, que los ponen en riesgo, ¿no? Estar en esas zonas de noche. Y esas carreteras están solas totalmente, ya sea porque algún grupo, comando armado, narco, o simplemente alguien que quiere robar por dinero. Sí. O vayámonos a lo más simple, un accidente, alguna enfermedad, algún compañero está muy mal, ¿no? Sí. En esos casos, ¿cómo es que los supervisores pueden resolver algo así, ¿no? ¿Cómo es que los encuestadores mismos pudieran resolver algo así sin las herramientas, ¿no? Sin ningún tipo de protección? Ok, pues ahí está, no sé si quieras agregar algo más. Adrián Cid, por favor, aguanta, te vamos a tener vivo aquí, amigo mío. Gracias. Gracias por estar acá. Más información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un balance de las reuniones de ayer con la delegación estadounidense. Dijo que quedó aclarado que en México no se produce fentanilo. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también destacó la buena relación. Y para no entrar en debate sobre si México produce o aquí se produce o no el fentanilo, mejor planteó que lo importante son las acciones y resultados que se han dado. Pero sí se produce fentanilo en México. Aquí muestra de ello. En Tijuana, Baja California, se decomisaron más de 300,000 pastillas de fentanilo. El lunes, la Fiscalía General de la República informó que la droga estaba en un laboratorio, el que le presento en pantalla, ubicado en la colonia Vistalomas del Pedregal, donde se elaboraban las tabletas para ser enviadas a Estados Unidos. Había un cuarto de secado, una máquina para compactar las pastillas. Las autoridades llegaron a ese inmueble gracias a una llamada anónima. Hoy, la Fiscalía General de la República informó sobre otro decomiso. También en Tijuana se trata de 20,000 pastillas de fentanilo aseguradas por elementos de la Fiscalía General de la República y de la Marina. En este operativo en playas de Tijuana fue detenida una pareja. Se les decomisó 1 kilo de fentanilo en polvo, 60 gramos de metanfetaminas, cartuchos y un cargador de arma larga. Los detenidos fueron identificados como Oscar y Alexandra. Ella es estadounidense. Otro tema en el que desde ayer México y Estados Unidos prefieren no debatir es en la construcción de unos 30 kilómetros del muro fronterizo en Texas. El presidente López Obrador insistió en que el muro no resuelve el problema de la migración, pero que cree que ni siquiera lo construirá la administración de Biden. Ken Salazar aseguró que solo se amplía la tecnología y no deben enfocarse en pedazos de muro por aquí o por allá. El presidente Joe Biden simplemente reiteró que no le quedó de otra. En el caso del muro se planteó de que nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Nosotros siempre hablamos de atender las causas, que no se puede resolver este problema solo con medidas coercitivas, reteniendo gente, con barreras, con muros, militarizando la frontera. Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura y ellos aclararon que esto de construir creo que 30 kilómetros, 36 kilómetros, es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición, les están exigiendo, no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo. Necesitamos de modernizar la frontera por los 3,000 y más kilómetros y nosotros no nos vamos a distraer por un pedacito aquí o un pedacito allá. Well, I was told that I had no choice, that Congress passes legislation to build something, whether it's an aircraft carrier, a wall, or provide for a tax cut. I can't say I don't like it, I'm not going to do it. Viernes de Eunice Rendón con su visión migratoria. Eunice, bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Se dio este encuentro, sí, se habló de seguridad, del tema fentanilo y está ligado, como decíamos desde la semana pasada, con la migración, con asegurar las fronteras, un poco es que México ayude en que no se trafique la droga, ¿no? O parar los cargamentos de droga, pero también parar a los migrantes, enteramente relacionado.
Sí, pues por primera vez se habla profundamente del tema migratorio, de la par de los narcóticos, que siempre ha sido la prioridad número 1 para Estados Unidos, otra vez con mucha presión hacia México en el tema de la producción, con esta... pues ahora sí que como comentario encontrado, ¿no? De la secretaria diciendo que no se produce, por el otro lado la secretaria Elisa Bárcenas reconociendo que hay estos laboratorios clandestinos. Bueno, Rosicel decía que sí, pero para metanfetaminas, ¿no? Sí, Sin embargo, bueno, sí hay estos laboratorios de fentanilo, si bien los precursores vienen de Asia, en fin. Entonces, ahí hay una presión de Estados Unidos continuamente para que México vaya en contra de estos cárteles. Incluso México dio un reporte de cómo ha aumentado el decomiso, 7.6 toneladas de fentanilo, de metanfetaminas, de los precursores químicos mismos. Sin embargo, creo que aquí el tema importante de fondo, que lo hemos hablado ya en este espacio, pues es el tema también de salud pública. Es decir, esto es una crisis de 15 años de políticas equivocadas también en materia farmacéutica, en materia de recetas y de volver adicto a una población en donde hay 12 millones de adictos, 110,000 muertes por opioides en Estados Unidos, y se tiene que también desde esa visión trabajar distinto. Sí, porque parece que no se acepta del todo el problema ya, ¿no? De consumo y de esas farmacias haciendo pastillas con las cuales se volvieron adictos. Claro, no, y con la permisividad que pasó, ¿no? Y además... el tema es de que mientras haya una, digamos, una demanda, va a haber una oferta, no importa quién sea el cártel o el grupo criminal que fabrique la droga. Entonces es importante también la reducción del daño, la prevención de aquel lado, ¿no? Por el otro lado, el tema migratorio, yo vi un gran ausente en el tema migratorio. Es decir, sí se habló del tema migratorio, estuvo muy presente, se da además el anuncio del muro, que me parece que fue muy planeado desde una perspectiva política, porque Biden pues está viendo cómo los republicanos están poniendo este tema al centro todo el tiempo. 32 kilómetros finalmente tampoco es mucho, no es nada. En una barrera, en una frontera. Pero es el muro, ¿no? El muro de Donald Trump siendo construido por la administración Biden. Ese yo creo que es el mensaje que también ellos están buscando dar, porque finalmente, aunque diga que lo tiene que hacer, creo que es el mensaje que ahorita quieren dar justo en la visita con México. Por el otro lado, al mismo tiempo se dio este documento donde ya pueden deportar a venezolanos a Venezuela, por ejemplo, que ahora lo hacían a México, y al mismo tiempo tenemos una concentración muy grande de migrantes en estados como Chihuahua, Coahuila, también por el punto de Tijuana. Entonces estamos viendo que parte de los acuerdos es, bueno, si los deportas tú o yo, si hay más control en las vías férreas, en fin, pero yo no veo sobre la mesa una propuesta de un modelo más integral. ¿Cómo los empleamos, no? Exacto, ¿cómo hacemos este modelo en donde, a ver, están viniendo tantas, 233,000 detenciones en Estados Unidos tan solo en el mes de agosto? Lo mismo vemos, hemos superado agosto y septiembre los flujos que veníamos viendo. Seguramente 2023 va a ser el año de mayor migración de lo último que hemos visto. Sin embargo, no veo esa, por ejemplo, ya sé que lo he repetido mucho, pero sigo sin ver el tema del entendimiento bicentenario, en dónde están estos recursos hoy para las fronteras que tienen a todos esos migrantes. Estamos viendo, nosotros en Agenda Migrante, vamos a sacar un comunicado también el lunes, porque en diferentes puntos estamos viendo cómo los albergues ya no pueden más, la Ciudad de México incluida, ¿no? Ayer lo decíamos, Entonces, pues es muy importante que se complemente la visión. El presidente habla de las causas, está muy bien, pero en lo que vamos a las causas va a haber una migración constante, y para ello tiene que haber una respuesta distinta a la securitización, al control, a la detención y a la deportación. Que no resuelve la necesidad, ¿no?, por la que estos migrantes están buscando llegar a Estados Unidos o quedarse en México si les das una oportunidad. Y no de forma inmediata, o sea, ir a las causas es complejo, las causas son múltiples, no es un tema fácil y hay que conectar pues muchas políticas que hoy pues no están ahí. Bien, Eunice, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Eunice Rendón, pausa, volvemos. En información de última hora, fueron encontrados sin vida los cuerpos, obviamente sin vida, de los 6 colombianos que estaban imputados por haber participado en el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. De acuerdo al órgano estatal encargado de custodiar y administrar las cárceles de ese país,
Se confirmó la identidad de los cadáveres después de que la Fiscalía y la policía entraron a esta prisión para hacer el levantamiento de cuerpos y la posterior identificación. Los 6 colombianos eran parte de los 13 que son procesados dentro de la investigación por el asesinato de Villavicencio que ocurrió el 9 de agosto pasado. Medios en Ecuador informaron que el pabellón 7, el lugar donde estaban recluidas estas personas que fueron asesinadas, está controlado por los Águilas. Es una de las varias bandas ecuatorianas aliadas con cárteles de México, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el momento en que ocurrió aquel ataque, aquel atentado, asesinato del candidato Villavicencio en Ecuador, se dijo que los cárteles mexicanos podrían estar detrás de ese acto, de ese asesinato. Bueno, pues ahora se dice que ahí donde estaban internados los mataron. 7 de los 13 que son perseguidos por el crimen. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Me acompaña en el estudio Gabriela Delgado, es directora de A Favor de lo Mejor. Bienvenida, Gaby. Gracias, muy contenta de estar contigo. Contentos también de recibirte porque hace solo unos días se firmó un pacto entre varios medios de comunicación promovido por la asociación civil que tú representas para que difundamos noticias que nos hagan sentir orgullosos, ¿no? Ver a los mexicanos que están aportando algo para México. ¿De qué se trata esto, esta iniciativa y cuál es el fin? Pues sí, la verdad es que nosotros también estamos muy entusiasmados de ver que más de 27 grupos de medios de comunicación a nivel nacional se suman a abrir espacios de estas maravillosas ventanas que tienen ustedes y el alcance que llega para inspirar a las personas. Nosotros decimos que hay que mover y hay que llenar estas pantallas, páginas de distintos tipos, ¿no? Desde los medios de periódicos, espacios noticiosos, podcasts y temas más digitales, para tener contacto también con noticias que inspiren a las audiencias. Hemos medido a lo largo de los últimos años cómo también las audiencias quieren y esperan noticias también positivas del entorno. Sabemos que el entorno es súper complejo, pero también queremos que se pueda balancear la conversación y mostrar de mejor manera a todas aquellas mexicanas y mexicanos que están haciendo cosas increíbles en su entorno, en su familia, en sus ciudades, en sus estados, y que puedan encontrar como un espacio para hacer inspiración de otros y que también nos veamos como una audiencia interpelados, si me permites decirlo, sí, ¿no? Sí. Interpelados para decir, oye, ¿yo qué más puedo hacer? ¿Cómo hay personas con recursos distintos o con estas cualidades o estas aptitudes y yo también puedo sumarme? Creemos que hay un gran porcentaje de mexicanos, de ciudadanos que están haciendo cosas increíbles y que merecerían ser, en la vieja usanza diríamos las 8 columnas o ahora diríamos el trend de la semana. Exactamente. Es decir, que cómo pueden encontrar este espacio y ser inspiración para más personas. Sí, ¿qué tipo de historias vamos a leer, vamos a ver? Aquí, por cierto, nos comprometemos a que vamos a pasar las historias en esta pantalla, en este espacio, ¿no? Darle voz a esas historias de los mexicanos, ¿no? Que queremos presumir lo que se está haciendo. Exacto. La verdad es que nosotros decimos que hay muchos puntos en los que estamos avanzando. Yo te diría en el tema educativo, en el tema de ciencia, tecnología, historias de maestros, de emprendimiento, también de salud, que hay muchas personas haciendo cosas que no hemos encontrado, ¿no? Que de pronto parecería que están en un nivel, en una voz bajita. No, que traigámosla a la mesa y veamos lo que están haciendo. Yo hace poquito descubríamos, y justo en el lanzamiento estaba Katia Chazarreta, sí, claro, que es esta primera mujer astronauta que llegó a 25 a 26 años, y nos decía un dato que a mí me impresionó, y nos decía que hay en la NASA, el 16% de los que trabajan ahí son mexicanos, Alejandro. Yo no sé si tú sabías ese dato. No, 16%. 16%, es muchísimo. Luego ya empiezas a escarbar y resulta que México es el segundo país que gradúa ingenieros en el mundo, ¿no? Entonces dijimos, a ver, ¿cómo no empezamos a contar también este tipo de historias? De pronto yo te diría, hay ciertos rubros que hemos encontrado narrativas que son incompletas, ¿no? El tema de los maestros, por ejemplo. Sí. Solo 2 organizaciones nos dicen, ¿no? O sea, Movimiento STEM o el premio ABC nos dicen, oye, yo tengo una convocatoria de maestros extraordinarios en la que aplican más de 10,000 maestros al año. ¿Qué quiere decir? Que tienes 10,000 historias de personas extraordinarias haciendo algo en sus entornos, desde Baja California hasta Yucatán, que merecen ser contadas y que nosotros los conozcamos para ver también cómo podemos ayudarles. En el tema de emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Es uno de los países, el tercer país en el mundo en el que da más certidumbre para emprender.
Y eso tampoco nos lo contamos, y de pronto tenemos chavitos de secundaria, de prepa, haciendo sus pininos. Sí, claro. ¿Por qué no lo contamos? Y que a ver cuáles son estas historias, cuáles son también las dificultades a las que están encontrando y cómo podemos ayudar también a eso, ¿no? Yo creo que hay ciertos pilares, yo te diría que ciencia, tecnología, educación y emprendimiento, que nos interesa mucho escuchar. Que se sienta el poder de los mexicanos, es parte de lo que dicen, el power mexicano, que Exacto. se sienta, que se lea, yo agregaría, y que se vea, ¿no? Acá el compromiso de que vamos a ir por esas historias, las vamos a contar, las vamos a presentar a nuestra audiencia. Exacto, que se sienta y que cada vez nos veamos más orgullosos, porque creo que a la hora de conocer estas historias nos damos cuenta de los verdaderos estereotipos que tenemos que contarnos, ¿no? Somos un país de gente chapalante, de gente que puede hacer cosas, que hace cosas. Contagiémoslo, démonos cuenta de lo que tenemos y qué más, qué otros pasos tenemos que dar para hacer de este país lo que merece ser. El compromiso incluye un año de publicaciones, pero yo creo que de aquí para adelante, ¿no? No hay que soltar, publicar lo bueno, publicar estas historias de éxito de gente que es mexicana, ¿no? Y que tenemos que presumir. Exacto, y yo creo que eso también nos va a cambiar el chip. Sí. ¿No? A ver, de pronto, a ver a quién encontramos, quiénes están, qué historia me quieres contar esta semana, ¿no? Y hagamos esto una gran cadena de favores y una óptica distinta de lo que compartimos, de lo que leemos, de lo que likeamos, incluso de las pláticas de sobremesa. Sí, claro, porque México es mucho más que las malas noticias. Gaby, muchísimas gracias por estar acá. Felicidades por esta gran iniciativa. Gracias a ustedes por el espacio y por sumarse. Gracias a Gabriela Delgado, aquí en Milenio Televisión. Hoy se anunció el ganador o ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023. La laureada fue Narges Mohammadi. El comité dijo que fue por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos y la libertad para todos. La activista de 51 años está cumpliendo una larga condena en la prisión de Teherán, acusada de acciones contra la seguridad nacional y propaganda contra el Estado. La familia de la ganadora se dijo orgullosa por el reconocimiento. Franchement, il n'y a pas de mots assez forts pour dire à quel point je suis fière d'elle, de ce qu'elle a accompli. J'espère qu'elle va continuer sa lutte pour toujours continuer à aider les gens. It means a lot from different aspects. Just for my sister, just being recognized for so much hard work, for all the risks she has taken. Con esto nos pedimos, los dejo con Carlos Marín en El Asalto a la Razón. El lunes tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.